puerto que rinde homenaje al séptimo arte y a la pequeña pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, aquí un jueves más. Y hoy, bueno, pues tenemos un programa especial porque como no podía ser de otra forma, Halloween ya se nos echa un poco encima, además de todo el Día de los Santos también. Y bueno, pues hemos decidido que aquí pues tenemos que hacer algo especial. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar un poco de las películas y series de terror que más nos gustan para que, bueno, pues podáis montar en casa esa maratón de Halloween que estáis pensando, que queréis poner, que queréis hacer, pero no sabéis muy bien qué película ponerle a vuestros colegas. Así que aquí lo que vamos a hacer un poco es resumir y hablar de las películas que más nos gustan en clave terror, tanto películas como series. Y para hablar de películas buenas, tanto películas como series, claro, nos hemos rodeado de gente nueva. Hoy hemos traído todo sorpresa, así que hoy nuestros invitados, para presentarlos y que los conozcáis también un poco, si no los conocéis ya, pues yo los presento. Alejandro Carreto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí el programa, primera vez que vengo. La verdad es que es un placer que me hayáis invitado. Inesperado. Inesperado. Totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Pues, ¿Ganas de Halloween ya o no? Pues yo tengo muchas ganas de Halloween, sí. La verdad es que sí. ¿Tú eres más de Halloween o más del Día de Todos los Santos? Yo soy más de Navidad. Yo soy más de Navidad. Tú has empezado ya con tu película que va a traer de malos sueños antes de Navidad. Yo he pensado de Navidad. No, yo soy más de Halloween, más que de Halloween. ¿Y el cine de terror? No me gusta mucho el cine de terror. No soy una persona que vaya mucho al cine a ver películas de terror, porque no. Yo soy de la opinión de que uno va al cine a pasarlo bien, no a pasarlo mal. Así que no me gusta mucho. Pero bueno, alguna que otra sí he visto en cine. Bueno, ahora después veremos qué nos recomiendas para este Halloween. Muy bien. También está con nosotros Jesús. ¿Qué tal? Muy bien, pues deseando hablar de peliculitas de terror, de las cositas que nos gustan para pasar miedo y eso. Además, tú vienes con buen arsenal, porque en sí Sí, porque es que Alberto me ha quitado la película favorita de terror mía y digo, bueno, venga. Aquí ha habido ya un poquito de... Slasher, había apuñalamiento por la espalda. Puñaladita. No, pero digo, venga, ¿qué es lo que más me ha llamado la atención este año de terror? Y eso es lo que vengo a recomendar para que la gente lo busque en Netflix, lo busque en Movistar, en la plataforma un poquito y lo vea. Y se monta ahí su buen maratón terrorífico. Ahí. Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, nos hemos aquí. Hoy hablar de terror, que es un género que me gusta bastante. A mí me gusta el rollo Halloween, es cierto que entiendo que no es nuestro, que viene de fuera, pero es cierto como otras tantas cosas. Si asumí el grunge que viene de Seattle, Estados Unidos, pues puedo asumir Halloween. Que apuntarse a una fiesta. Pues claro, no hay nada más español que una fiesta. Entonces, y es cierto que el género de terror siempre me ha gustado. No concuerdo tanto con el nuevo género de terror, rollo Midsommar y demás. No me entra a mí el rollo psicológico, terror no me entra mucho. Pero es cierto que el terror clásico es maravilloso. De hecho, ahora está pensando, digo, le he quitado la película Super, podría hablar de Muñeco Diabólico y otras películas así que también son muy buenas. Hombre, se me han quedado muchas en el tintero, obviamente, pero aquí vamos a intentar que, bueno, que sea unas propuestas, pues eso, a los medio camino entre varios géneros actuales, de otras épocas o de otros años, pero de lo que se trata al final de que paséis un buen rato, una buena noche de Halloween y que os llevéis este programa pues para que tengamos ahí una lista de productos, temas, series y películas que, bueno, pues a una buena noche pues tengáis buenos recursos. Hechas las presentaciones, vamos a empezar con el programa de hoy y como siempre pues lo hacemos con nuestro sumario para que tengamos una idea de lo que vamos a ver hoy. En el último McGuffin de hoy, un malamute con malas pulgas. Niños adorables, nada sospechosos. Puertas que no quieren cerrarse. Bueno, pues ya me lleno en materia. Hoy no hacemos noticias porque prácticamente no hay nada interesante, salvo algún que otro tráiler así de Uncharted y demás, que pues, la verdad es que tampoco nos ha llamado mucho la atención y como no nos ha llamado mucho la atención pues no lo vamos a comentar mucho. Y sí que vamos a entrar ya en materia con Alberto, que viene preparado incluso con su película, aunque alguien me ha chivado que creo que es prestado. Es prestado. Creo. Es un salto de la persona que tengo aquí a mi lado y no lo por ti que es un salto porque encima le quito la peli y me trae la carátula de la película. Este es el amor que tenemos aquí. Claro. Así la primera vez que venimos no hos compenetrado. Es verdad. El caso es que yo voy a hablar de La Cosa, película del año 1982. Tiene tanto tiempo, yo no había nacido todavía. Y mira que ya La Cosa tiene años. Y el caso es que yo creo que es una de las grandes películas de terror, sobre todo un terror que en los últimos años no se hace mucho, que es el de ciencia ficción terror. Cierto que tenemos grandes clásicos como Alien o incluso La Cosa, ¿no? Horizonte Final, que hemos estado hablando de ella antes de esto, pero es cierto que es un género que últimamente no se prodiga mucho en el cine.
O no, por lo menos no ha perdido esa identidad que tenía antes, ¿no? Yo creo que como sinceramente género más- desde la de Pitch Black o alguna así, no, el terror espacial es raro, ya no se iba tanto al cine, Por lo menos que esté tan marcado en el género de terror. o que haya trascendido tanto. Porque ¿no? ahora parece que se va más a la ciencia ficción, ¿no? Con tramas demasiado, o por lo menos más complejas, que no simplemente es un... O sea, la ciencia a por el ficción monstruo. filosófica, por así decirlo, ¿no? Es que Más el género de terror yo creo que ha cambiado. Vamos, Jesús lo podrá decir, muchísimo. pero ha cambiado diametralmente, ¿no? Y el caso es que, bueno, quería traer esta película de John Carpenter del año 82, que por aquel entonces ya John Carpenter pues, había dirigido La Niebla, Rescate en Nueva York, y Bueno, había hecho prácticamente John cositas. Carpenter podría darnos para... Pues ya no para, un por programa fuera, además, entero. sobre todo su obra, porque él guioniza, produce, hace la música. En esta película no hizo la música, la hizo Ennio Morricone, pero es cierto que, hombre, que no es mala presentación. Dejó en buenas manos la Un música. cualquiera, claro, un jovencito que estaba todavía empezando, Ennio Morricone. Pero sí es cierto que se basó en una serie de directrices que dio Carpenter para esas notas sostenidas que tanto le gustan a Carpenter, esas melodías, y las llevó. Caso es que, como he dicho, una película que se estrenó un 25 de junio del año 82, ha trascendido, una de las películas, para mí es la película de terror para mí favorita de todos los tiempos, porque es cierto que es una película además que el paso del tiempo creo que la ha aguantado bastante bien. Los efectos especiales se hacían a la antigua usanza, con animatrónicas y mucho maquillaje, y creo que, como estamos viendo en pantalla, que es que yo creo que ha envejecido muy bien esta película. Para que no conozca, básicamente es una expedición en Alaska, un grupo estadounidense que está en una expedición en Alaska, y de repente pues escuchan una explosión, unos tiros, van a investigar qué es eso, lo ven unos perros y una expedición de noruegos que han muerto por completo. Ellos lo achacan a que el hecho de estar aislados en la Antártida, en el Ártico, lo que sea, pues les ha vuelto locos, pero al llevarse a los perros que siguen vivos, al llevárselos a su base, se empieza a desarrollar una serie de elementos como que hay una especie de germen, de bicho, de algo que posee y que imita a las personas. Entonces es donde entra el terror psicológico paranoide, ¿no? En el sentido de decir, bueno, quién es el malo y quién es el bueno. Y de hecho hay escenas icónicas como la que están comprobando por la sangre si es el bicho, ¿no? Yo creo que eso ha trascendido a la historia del cine. Y decir que fue un fracaso en taquilla esta película, curiosamente. Como casi todas las grandes pelis de terror y de ciencia ficción y de eso, al final Sí, siempre sale... esta película costó, Suelen transformarse en pelis de culto al paso de los años. costó 15 millones y recaudó unos 19 solo en Estados Unidos. Los datos que hay de box office y todo este tipo solo te dice que en Estados Unidos probablemente recaudó un poco más el resto del mundo, pero bueno, sí fue un fracaso. También tiene una maldición, que es que hubo una película que se estrenó 2 semanas antes, también de Aliens, ¿vale? Con Una bichos, una peliculita por ahí, que costó mucho menos porque costó 10 millones, pero recaudó 700 millones, que fue ET. Pero claro, la gente entre ver un alien malo que mataba a norteamericanos a O un base, alien o para un toda la alien familia. amigable que te hacía llorar, pues se quedaron con el alien que te hacía llorar. Bueno, pero es un clásico, ¿no? El hecho de que este género, que al final el terror siempre ha sido un género muy subyacente, que nunca llama la atención, prácticamente el panorama mediático, tanto en premios como en demás, pues nunca ha estado valorado de forma que diga, oye, un peliculón, pero como es de terror, se le aparta un poco, ¿no? No es del todo correcto y no es del todo... Es que no es un género para todos los públicos, la verdad. Pero no deja de ser al final una historia. O sea, No, claro. tiene por qué... que el que genere unas sensaciones no es ni mejor ni peor que generar drama, generar llanto, generar alegría. Es como cualquier otro tipo de cine. Hay películas que son geniales y películas que son una basura. Es que hay de todo. Para gustos los colores y eso siempre es así, pero Eso es que no porque ser género de terror No. tiene que ser peor historia. Es como la ciencia ficción. Hay películas muy buenas, películas muy malas. No sé, musicales, películas muy buenas, películas muy malas. Que depende. Eso da igual. ¿A ti qué te parece la cosa? ¿Te Me gusta? parece ¿Es de un tus peliculón. favoritas? Me parece un peliculón. Ya hace mucho tiempo que no la veo, la tengo que revisionar. Pero me acuerdo que cuando la vi la primera vez fue hubo Sí. mariposillas en el Sí, fútbol. sí. Hay 2 o 3 escenitas que dan mucho canela. Pero bueno. Yo creo que traumatiza mucha gente la escena de que le van a revivir la de las plaquetas, no sé ahora cómo se dice, que ese momento que se abre y yo digo, hostia, yo no creo que me hagan eso en la vida. A mí que no me reanimen Que nunca. no me reanimen nunca, por favor, es que va a salir ahí. Tiene alguna que otra escena icónica, pero también ha trascendido el buen hacer de los efectos especiales y sobre todo el diseño de los monstruos. Aunque Carpenter siempre ha sido en ese aspecto bastante sello, el hecho de meter todo eso, pero
yo creo que es una peli que sí que trasciende eso, ¿no? Y que prácticamente muchos de sus monstruos siguen a día de hoy siendo referentes. Eran pelis muy artesanales. Entonces, claro, eran kilos y kilos de maquillaje que al final parecía real. Maquillaje de lo bueno, claro. Y animatrónico. Y maquillaje, claro. Y animatrónica por un tubo. Entonces, Sí, yo sí. creo que eso ha trascendido. Porque además incluso ya la animatrónica no se lleva, o sea que no... Hay ciertas películas, por ejemplo, en Netflix esta película de animación, no es de animación, es con teleñecos, que no me acuerdo cómo se llama. Que se digo que se está El volviendo Cristal Oscuro. Cristal Oscuro, eso. Se está volviendo un poco al tema de recoger otra vez los animatrónicos. Ya no tanto por nostalgia, sino porque la gente ya empieza a estar un poco cansada del CGI, por lo menos es mi impresión. Y además el CGI, si no está bien hecho, pasados unos años como que te chirría mucho, ¿no? El CGI lo malo que tiene es eso, que si no está muy bien depurado, al final, claro, el paso del tiempo o lo renuevas y le haces un lavado de cara o te chirría por todos sitios. Sí, sí. En su época, claro, hubo muchos que se lanzaron al CGI porque era un recurso pues, para ahorrarte tener que destruir un edificio, un camión, un coche, Yo siempre, pero luego, claro, ves esas escenas que... yo No, siempre y en pongo- su día quedaban bien, me refiero. El otro día estuve hablando de la segunda parte de Matrix. Cuando esa escena de que están en un patio, ese CGI, cuando tú lo ves en cine dices, hostia, qué guay que lo han hecho por CGI, pero claro, cuando lo miras años después, que la tecnología ha avanzado Claro. muchísimo, dices, Canta, hostia, qué canta. mal envejecido esto. Claro, yo siempre pongo de ejemplo la amenaza fantasma de la Guerra de las Galaxias. En su día, cuando ibas al cine, yo lo flipé en colores. Lo ves ahora y dices tú, uff. Sobre todo las escenas de la amenaza Tatooine. fantasma fue de las que menos CGI tuvo de esa Pero- trilogía. sí, pero porque tiene dos o tres ya me escenas- acuerdo de la segunda y sobre todo la tercera ya era... No, era la prácticamente tercera, no había ya decorado Y construido además, todo. mucho- era- mucho- Bueno, de actores hecho, se John Lucas quejaban. dijo, porque te gusta usar a actores reales, ya que pueda lo Ya, Pero, ¿verdad? pero muchos Todo actores se ahí. quejaron de que actuaban. O sea, no actuaban en escenario, actuaban detrás de un panel verde y eso era todo Sí, pero su. bueno, así Marvel ha hecho una saga de vigilancia. Efectivamente. Así a lo mejor mal no le ha ido. Efectivamente. ¿Qué cositas destacarías tú de la cosa? Pues- ¿Con qué se debería de quedar la gente o con qué te quedas tú que te haga valorar eso como tu Yo creo peli de que, terror favorito? que no hay películas no hay películas como esa que te mantengan, a mí por lo menos que te mantengan tanto en tensión, porque a día de hoy la vuelves a ver. Han sacado ahora reediciones en 4K y demás, que yo creo que es bueno que la gente se adapte el formato, ¿no? a los nuevos formatos, ¿no? Las películas. Y yo sobre todo eso, ese elemento subyace, como pasa como Follow, que no sé si la traías tú hoy o no. Yo siempre la puedo traer. La puedes traer. Es de mis favoritas y la que. Pero la que es siempre ese recuerdo. terror de decir, terror que no se ve. Claro, porque está el terror de los muñequitos, de tipo Chaquito tú dices, bueno, pues... Bueno, pero con el giro de que en estas cosas sí luego hay algo que se ve y que te Claro, encanta. pero acaba la película y ninguno de los dos que sobreviven, de la película del 82, tampoco vamos a develar mucho, spoiler gordo, ninguno de los dos sabe si está infectado por la cosa, entonces te queda ese pozo de que acaba la película y dices tú, hostia, quiero saber más. Decir que en el 2011 una precuela que se llamó igual, La Cosa, solo que era una precuela de lo que pasaba en esa base noruega unos años antes, pero es cierto que esta peli no ni tiene buena calificación ni nada, es más rollo fanático de decir, oye, mira, pues me han hecho una precuela de esto y ya está. No se tuvo con mucha. No llegó, también se hizo un videojuego también basado, que creo que el videojuego sí está un poquito mejor. Era rollo así Resident Evil y demás en tercera persona, creo recordar, con subtítulos, con jumpscare y demás, como los típicos juegos de aquella época, a principios del 2000, pero no ha trascendido más allá. Decir que está basado en la película del año 51, El enigma de otro mundo, que esa película se basaba en un relato, pero no se acercaba al relato. Lo que hizo Carpenter es coger ya ese relato y adaptarlo mucho mejor al cine, ¿no? Que fue lo que hizo. Jesús, que a ti te han robado la peli, pero. Yo es que no quería ¿Qué es lo hablar de que- la cosa, digo, no vaya a ser. No. ¿Qué es lo No, que a mí a es ti que, te hace? Por culpa de Carpenter fue cuando yo empecé a cogerle un poquito el gustillo a esto del cine de terror, porque nunca me había entusiasmado demasiado, no me gustaba eso de pasar miedo viendo la película. Pero cuando empecé a ver películas de Carpenter, creo que la primera que vi fue Asalto al Distrito 13, después ya me puse Halloween, que sí que es más de terror puro, y dije, es que este tío es muy bueno. Y las películas son magníficas. Yo la última vez que la vi con el comentario del director, que hablan John Carpenter y Carl Russell, y se lo pasan bomba comentando la película. Porque de John Carpenter se ve en las películas que él se lo pasa bien. Sí, Y que se lo pasa disfruta bien. contando. Es gamberrete. contando Sus pelis siempre son un poquito antisistema y un poquito... Se estrena casi a la vez que ET, el mundo que bien funciona, que bonito, y aquí no, el alien que viene a extinguir la humanidad, vamos, de teléfono nada.
¿Con Viene qué escena te quedarías tú de la peli? A mí me gusta mucho el final de la película, que la primera vez que la vi digo, ostras, qué manera de terminar la película que no se sabe ahora qué ha pasado. Y como ya la he visto muchas veces, ¿no? Hay una escena al principio que el protagonista Kurt Russell está jugando con el ordenador al ajedrez, me parece que va a las damas, y el ordenador le gana. Y dice, anda, y le tira el whisky lo harto y empieza el ordenador a echarla. Y luego al final, claro, no se sabe quién le ha ganado, pero él le ofrece la copita de whisky, es como diciendo, mira, si eres el malo me has ganado otra vez, igual que me ganó el ordenador antes. Son cositas que viéndola unas cuantas veces. Sí. Un Kurt Russell que venía de hacer televisión, porque él había hecho sobre todo televisión, venía de ser estrella Disney, porque había hecho televisión y pelis para Disney, y ya empezó con Carpenter, ya que empezó a coger carrerilla. Hizo buenas migas, Claro, porque hizo esta, después hizo Golpe en la Pequeña China, ya había hecho Rescate en Nueva York, entonces como que se convirtió en su actor fetiche y también abandonó esa etiqueta de niño bueno, tata Disney que tenían varios. ¿Qué película? Un Golpe en la Pequeña China. Esto es otra película de Otra que Halloween. podría ser perfectamente carne de Halloween o de cualquier momento. Por Golpe en la Pequeña China siempre es buen momento para verla. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu recomendación. La Cosa, que si no la habéis visto es obligatoria y si la habéis visto es una buena opción para tenerla en vuestro maratón de Halloween, porque además de divertida, salva muy bien el paso del tiempo, una fotografía exquisita y la verdad es que es muy chula. Más cositas y más películas que vamos a recomendar, incluso series también. No sé si, Alberto, tienes alguna recomendación de serie o alguna serie que te digas. A mí hay una que me gustó hace mucho tiempo, que a lo mejor es de estas que con el paso del tiempo ha envejecido mal, es de hace unos 10 años, se llama The River. La peculiaridad que tenía esta miniserie de 8 capítulos, iban por un río en Sudamérica, y la gracia es que todo estaba grabado con cámaras fijas, rollo de seguridad. Todo está muy chulo porque eran fenómenos paranormales, rollo Paranormal Activity, pero en serie. Y me gustó mucho en su momento, digo que lo pasé regular en algún momento de la serie. Decir que La Cosa está en Filmin, ¿vale? Por si alguien la quiere ver, que está en Filmin, pero yo creo que, bueno, Movistar, por ejemplo, la emite casi semanalmente, la debe emitir, ¿vale? Muy bien, pues pasamos también a otra peli y hablamos con Alejandro, que nos va a traer no solo una peli, sino una serie y además un debate, porque la peli que trae siempre genera y suscita un pequeño debate aquí en la mesa. Sí, yo de hecho voy a empezar lanzando la pregunta ahí al aire de la mesa. ¿A la mesa o directamente a las personas de la mesa? No puedes lanzar a la mesa, a lo mejor no te contesta. La pregunta es muy sencilla. Pesadilla ante Navidad, que es la película que traigo, ¿es una película de Navidad o es una película de Halloween? Para mí está claro. Porque sí, es antes de Navidad. Entonces, antes de Navidad, ¿qué viene? Halloween. O verano. Sí, claro. Sí, pero siempre ha sido, no sé, es comodín, ¿no? Si la pones en Halloween funciona, si la pones en Navidad también funciona. Claro, es que en verdad el nudo de la película es Navidad. Es Navidad. Entonces lleva error. No, pero es una película de Halloween. Para mí es una película de Halloween. ¿Por qué es una película de Halloween? Hombre, porque, a ver, el protagonista vive en Halloween Town. Eso para empezar. 1-0. 1-0. Pero luego, Luego se transforma en Santa Claus. En Santa Claus. No, Santa Claus no, Santa Claus. Que otro rollo. No, pero a ver, fuera de coña, para mí es la película de Halloween definitiva, para todos los públicos, sin susto, con música, además una música excelente de Danny Elfman. Lo justo tétrico para que los niños digan, ay, aquí algo que no me está cuadrando. Que no me cuadra. A mí no me gusta esto. Y bueno, pues después es suficientemente tierna para que el mensajito... Claro, además acaba muy bien, ¿no? Con un beso ahí mientras el perrito sube ahí al cielo. Está muy bien. El perrito es muy adorable. Sí, la película está muy bien. Es una película que no es de Tim Burton. Importante. Eso es un dato. Que la película siempre se confunde, ¿eh? La gente, sí. La gente cree que Navidad dirigida por Tim Burton, no. Dirigida por Tim Burton, no. No. Tim Burton la película la dirigió Henry Selick, aunque es producida por Tim Burton y está hecha a partir de un poema de Tim Burton, pero que no, la película no es de Tim Burton. Aún así, es su historia, está producida por él, pero no es suya. Claro, no es una película de Halloween, que no es de Halloween, ¿no? Según vosotros. En tu defensa diré que se estrenó un 29 de octubre. Exacto, no, 23. Un 23 de octubre. Toda esta Wikipedia se ha equivocado por una vez en la vida. Fue un 23 de octubre
Vamos, En España un 2 de diciembre, en España ya la Bueno, toman claro, como y- Navidad, Claro, ¿vale? claro, por eso La lo verdad tenemos que- nosotros el reguchillo de Navidad. La verdad es que esta, a diferencia, por ejemplo, de La Cosa, sí que fue bastante bien en taquilla. Recaudó en su estreno 50 millones de dólares, solo de Estados Unidos. Y para ser una película de stop motion, que no tuvo mucho coste de producción, fueron unos beneficios bastante grandes. Y luego, aparte, es una película que se ha emitido otra vez en el cine, siempre por Halloween, y siempre recauda, ¿sabes? Y su merchant sigue funcionando Y el como un tiro. O merchandising. sea, siempre hay un Exacto. fenómeno fan ahí detrás que regales lo que regales, siempre van a aceptar. Exacto, el como- merchandising de esa película. El que es fan le puede regalar todo lo que sea, que siempre va a aceptar. Yo creo que ha podido superar lo que recaudó en taquilla como en 3 o 4 veces, ¿no? Lo de los Funko Pop es espectacular. Sí, O sea, sí, se sí. vuelan. Pero ya no Uno es es Funko- Funko Pop y el resto cae. Pero ya no es Funko Pop, es... No, y además el Todo. rollo de que ahora se lleva mucho bolsos o camisetas o lo que sea, se vende muchísimo. Sí, sí, sí. Aparte es como que ha creado una subcultura, ¿no? Dentro del tema moda y tal, y eso de vestirse de Te iba a decir, esqueleto con te iba a decir que, traje. que es una peli de culto, pero realmente Presagiante de Navidad es bastante mainstream, ¿no? No quedó tan de culto como puede ser A La ver, Cosa, por ejemplo. yo creo que para que una película sea de culto, uno de los requisitos... Otro debate que después abrir un Otro melón. debate, oye, abrimos debate. Uno de los requisitos... El de la línea del tiempo está de Loki y está volviendo loco ahora mismo, ¿no? Uno de los requisitos para que sea una película de culto es que uno que haya fracasado en taquilla y otro que no sea muy mainstream. Entonces yo creo que esta no cumple nada de eso. Pero aún así me parece que una película que es bastante de culto. No llega a ser tanto como La Cosa, pero no sé, tú cuando piensas en Halloween te vienen a lo mejor 2 o 3 películas a la mente y una de ellas seguro que es Pesadilla en Navidad. Seguro. Es una película para adultos. O que la podemos encasquetar para niños, pero cuesta. Yo creo que... Porque a mí siempre que me recomiendan cómo puedes introducir los niños en el terror, cómo puedes, qué película le pones, qué series, qué si dibujos, si no. Pese a antes de Navidad, siempre se queda ahí un poco como, ¿me la juego o no me la juego? ¿Me Bueno, la juego o no me la juego? tiene Peggy, o sea, el Peggy de él es para todos los públicos, es decir, en principio lo puede ver todo el mundo. Yo se la recomendaría a alguien con críos. Sí, yo la vería, vamos, con un sobrino, un hijo. O de hecho está en Disney Plus. Sí, vamos, de hecho está en Disney. Disney Plus, Disney, no está en Star, está en Disney Plus. Está en Disney Plus. Yo recuerdo haberla visto de niño y no saber de qué iba cuando me la pusieron, no sé quién me la puso. Y de no darme miedo, pero sí que estoy viendo. ¿Yo qué estoy viendo? Pues sí que es verdad que, bueno, la atmósfera, ¿no? Súper tétrico, todo gótico, ese... Muy Tim Burton. El protagonista ya en sí Claro. es un esqueleto, o sea, es que empatizar con un esqueleto y que además la forma, a mí lo que del stop motion creo que es de lo que más miedo da, simplemente por la sensación de movimiento que genera. Como es tan así, tan antinatural, por así decirlo, siempre te genera un poquillo de reparo. Y Yo creo que cuando la el primera stop vez que motion ve- siempre favorece La lo que se primera, llama- la primera vez que ves Presidente Navidad se te queda marcado eso, un poco los movimientos de Jack Skellington, ¿no? Que son como muy de muñeco de trapo, ¿no? Y luego el mensaje de la película, que también es muy bonito. Sí. Entonces, a mí me parece una película perfecta para Halloween. Aparte de eso, que el mensaje al final, o sea, tiene un final almibarado, ¿no? Que es un final donde todo queda bien, no es una película de Tim Burton al uso. De hecho, no es de Tim Burton. que quede claro. Que quede claro. Te estás contando, ¿eh? Siempre Presidente saca a de Tim Navidad. Burton ahí. Presidente de Navidad de Tim Burton ni es de Navidad ni es de Ni Tim es de Tim Burton. Burton, exactamente. No, es que lleva error, ¿eh? Lleva error. Y Aquí estamos aquí para aclararlo. lo único así un poco triste de la película, pues que al final, claro, el perrito se muere, ¿no? Y va al cielo, pero es lo único triste que tiene la película en realidad. Porque incluso el intento de robar la Navidad de Jack Skellington, como un poco, digamos, Bueno, que no intencionado. al final no la roba, él hace su versión. Claro, hace su versión, pero claro, tengo la mitad de la película, ten en cuenta que al mundo real, los humanos, ¿no? Le dicen, mira, pues este año, como Santa Claus ya no existe, pues ya no hay Navidad. Y claro, que queda un poco como, oh, no hay Navidad y tal. No, está muy bien. Aparte tiene, yo creo que una de las mejores bandas sonoras de un musical que se ha hecho, vamos, siempre. La de This is Halloween, me parece... Aunque no sea de Tim Burton, yo entiendo que los personajes más están diseñados por él, básicamente. Mm. Que no lo sepa, Tim Burton venía de Disney, de dibujante Disney y demás. Lo que pasa es que dijo, mira, Yo estos hasta son aquí colores muy vivos. A mí me y gusta toca más el hacer negro otra y cosa. el hemos llegado, hasta aquí Sí, hemos sí. llegado. Pero es cierto que, por ejemplo, estrenó 5 años antes Beetlejuice y pasa igual. Es una peli maravillosa, la pueden ver los niños, pero tiene 3 o 4 momentos de decir, oye, que
Cosa Me más viste rara. chu. Perdón, aguanta un momentito porque nos vamos a publicidad. Un momentito, nada, y volvemos aquí con este especial Halloween. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en el último McGuffin, hoy programa especial de Halloween para que os llevéis a casa un buen listado de series y de pelis para hacer un maratón con vuestros amigos o solo vosotros, no importa, no pasa nada. Se puede disfrutar de Halloween, de buen cine, también solo. Se nos quedaba un pequeño apunte también de Pesadilla antes de Navidad que queríamos dejarlo y apuntarlo, así que querías comenzar para cerrar. Solo comentar que la música que son más importantes de la película está a cargo de Danny Elfman, que en versión original es él mismo el que pone la voz de Jack Skellington. Y una recomendación a los televidentes, que si podéis y tenéis Disney Plus, la veis en versión original porque merece mucho más la pena. Aunque las canciones en castellano están muy bien, pero probar versión original que está muy bien. Está mucho mejor. Sí. Bueno, pues ahí queda ese apunte de Pesadilla antes de Navidad, otra peli que recomendamos aquí en este especial Halloween. Y ahora vamos a estrenar sección, vamos a estrenar nuestro cine para dummies o cine para aficionados, novatos o como queráis interpretarlo, de nuestro Rafa Cañete, que bueno, pues trae un concepto bastante interesante y que viene muy al dedillo hoy nuestro especial Halloween. Así que nada, damos paso a su sección y vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Rafa. Buenas, soy Rafa y este es el pasillo de mi casa. Algo se esconde en la puerta del fondo. Estoy poniendo en práctica un recurso visual recurrente en el cine de terror. Como te lo estoy describiendo, seguro que ya no tiene su efecto. Pero este recurso tiene una peculiaridad. Y es que da igual que sepas lo que va a pasar. Es la curiosidad morbosa y el cambio de ritmo lo que hacen que pase. El jumpscare es un susto. Simplemente es un sobresalto. Da igual el contexto de la película. Puede ser una película de fantasmas, puede ser de zombies, puede ser un inspector de Hacienda, asesino en serie, da igual. Al final pasa. Y es la atención, la tensión. Pues sí, en estas fechas tan señaladas vamos a utilizar la película homenaje para hablar en Halloween. Y es que vamos a hablar de Shaun of the Dead, una película homenaje de Dawn of the Dead de George A. Romero, al que se le considera como creador del arquetipo zombie. Shaun of the Dead, o como se llamó en España, Zombies Party, es una película que mezcla comedia romántica con el cine de terror. Y es que a nuestro protagonista, Shaun, le acaba de dejar la novia por ser un pelele, un tipo que no cambia de planes y que va andando con malas compañías, como su compañero de piso que es un borracho y un vago. Y la novia, pues, decide dejarlo. Shaun quiere recuperarla y se pasa toda la película intentándolo en medio de un apocalipsis zombie. Creo que no hace falta que explique por qué es una película homenaje, pero lo voy a hacer aún así. Es una película homenaje porque hace referencias y utiliza recursos muy parecidos a la película que hizo George A. Romero, Dawn of the Dead. Sin embargo, aquí ocurre también una antítesis, y es que las películas homenajes se suelen convertir en películas de culto, porque suelen introducir recursos que hacen que esta película cobre un nuevo valor. Por ejemplo, en Shaun of the Dead se utiliza un montaje muy dinámico de comedia romántica, nada que ver con el montaje de cine de terror convencional zombie. Esto hace que esta película cobre un nuevo sentido, incluso existan ya películas que homenajeen a Shaun of the Dead, como por ejemplo Zombieland. Esta película puede escupirte una transición de tiempo instantánea muy propia del cine indie de bajo presupuesto y luego te plantea un recurso narrativo bastante complejo que se llama el arma de Chekhov. ¿Qué es un arma de Chekhov? Pues os lo cuento. En 1904, el dramaturgo Anton Chekhov escribió una carta a su colega Alexandre Chemiznikov, después de ver la representación de este en un monólogo. En esta carta se mentaba un rifle que hacía su aparición en el primer acto y no se le daba ninguna utilidad en el resto de la obra. A lo que Chekhov expresó en su carta que no le gustaba esto. Si no se utiliza el rifle, debería no incluirse en la obra. La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Dicho esto, a partir de esta carta hay un recurso narrativo que versa que si un arma aparece en el primer acto, debe utilizarse en los actos siguientes por obligatoriedad. En Shaun of the Dead este recurso está puesto al milímetro. Esto pasa en el primer acto
Y esto en el tercero. Incluso tiene su punto cómico aparte del de la situación. Hace un poco como referencia al mismo recurso narrativo, ¿no creéis? Antes de irme, me gustaría comentar un par de cosas, nada más. La primera es en una escena en la que el grupo protagonista se encuentra con otro grupo. Y es exactamente los mismos arquetipos de personajes, divididos en dos grupos distintos, pero a la vez iguales. Esto pasa muchísimo en las películas de terror. Son grupos arquetípicos, que se presentan de la misma forma y que tú sabes cómo va a morir cada integrante del grupo. Y la otra es esta, una escena que ocurre al principio de la película y que creo que refleja perfectamente el espíritu de la misma. Así que os lo dejo. Y si os entran ganas de verla, ya sabéis, Zombies Party o Shaun of the Dead. Creo que está en algunas plataformas. No quiero hacer publicidad porque tampoco me pagan. And hold it there. Just get her off me! Jeez! Whoa. Bueno, pues ahí estaba este cine para dummies, donde además de un buen homenaje a Shaun of the Dead, a Zombies Party, pues también nos hemos llevado lo del arma de Chekhov, que pues si no lo sabíais, que aquí más de uno no lo sabíamos, no quiero mencionar a nadie, estamos aquí para señalar a nadie, pero que bueno, pues un recurso bastante interesante y bueno, pues gracias a nuestro Rafa Cañete y su cine para dummies, pues hoy nos lo llevamos. Pregunto, Shaun of the Dead también daría para un programa o para la trilogía del Corneto directamente, que si no sabemos podemos explicar hoy lo que es la trilogía del Corneto. Yo es cierto que cuando la vi, claro, Zombies Party en verdad anima, dices tú, bueno, esto es de zombie cachondeo, pero es cierto que te encuentras con una película muy muy buena, ya Rafa la ha destripado, casi nunca mejor dicho, ¿no? Pero no destripar en el sentido spoiler, sino decir, oye, mira, esta película va de esto, está súper bien. Decir que está en Amazon Prime Video para el que la quiera ver, te la puede ver también. Y es cierto que el problema que es eso, que yo ya la veo como la trilogía del Corneto, ¿no? Se llama la trilogía del Corneto porque siempre mete un corneto su director, ¿no? El helado. Entonces, por de ahí viene para el que no lo sepa. Pero es cierto que son pelis de humor muy, muy buenas y esta que encima con temática zombie me parece genial. Porque ahí se han visto escenas icónicas, pero es que hay muchísimas más. Hombre, además que cuando le tira los discos. Lo de los discos. No, este disco es muy bueno, este me costó un dinero, pues tira este, no sé qué. Grande Bárbara Streisand, pues tírale este, ¿no? Entonces, tiene muchas tonterías de ese estilo que me hacen mucha gracia, la verdad, humor tonto, pero. Hombre, una de las escenas mitiquísimas cuando aparece el protagonista y ya ha explotado el apocalipsis zombie. Y él lleva un resacón brutal y empieza a caminar entre ellos. Los zombies no se dan cuenta de que él no es zombie del pedazo de resaca que él. Y él no se da cuenta de que los demás son zombies de la pedazo de resaca que lleva. O sea, me pareció... A mí con esa escena ya me ganó. O sea, ya con eso dije yo compro y me meto de lleno en esta peli. A mí me encanta. O sea, la trilogía del Corneto, otras prácticamente 3 películas que si queréis añadirla a vuestro maratón de Halloween, pues la verdad que también son súper divertidas. Y muy, muy recomendables. No sé, ¿queréis añadir algo más de esa Zombies Party? ¿O del arma de Chekhov? A mí me parece una de las películas más divertidas que he visto sobre zombies, la verdad. A ver, sí es cierto que el cine de humor de zombies está un poco de capa caído últimamente, pero esta es muy recomendable. Ha hecho mención a Zombieland. La primera Zombieland está, yo creo, bastante bien. Zombieland yo no lo categoría tanto como de humor como de zombies propiamente dicho, ¿no? A mí la verdad que no me hizo mucha gracia. A mí es que el cine de zombie tampoco me hace demasiada gracia, pero bueno, ahí está ahí. Jesús, ¿tú eres fanático de...? A mí es que Edgar Wright me gusta mucho y las pelis suyas son muy, muy buenas. Esos montajes rápidos que ha enseñado Rafa, que es que las 3 películas aparecen y las 3 películas además homenajean a un subgénero del cine de terror. Creo que Arma Fatal era un poco el slasher de asesino en serie y demás. Y luego El fin del mundo también, un poquito de ciencia ficción ahí. Y me gusta mucho la trilogía, es divertidísima, con los actores protagonistas repiten las 3 películas. Yo creo que es para maratón de Halloween. Luego eso, que hay muchos conceptos que se van repitiendo de película en película. Está lo del corneto, que hay, está lo de la valla, mucho tipo de cine. Sí, la verdad que está muy bien. La verdad que es muy recomendable y ya os digo que
que si queréis montaros una buena trilogía, la trilogía del Corneto es fantástica. Seguimos con más películas y bueno, pues turno para Jesús, que traes también peli y serie, así que todo tuyo. ¿Qué nos recomiendas para este Halloween? Pues la peli que voy a recomendar, porque he estado bicheando, ¿no? Como he dicho antes, un poquito a ver qué peli de terror, qué cosita de terror sí me había gustado más este año. Y ya la he comentado, la he nombrado en algún programa, es Maligno, de James Wan, que se pegó un batacazo en taquilla, la pobre, increíble. Se estrenó en septiembre, hace muy poquito, y he recaudado muy poquito. Creo que no llega ni a los 6 millones de dólares, no sé si en Estados Unidos o en todo el mundo. Y es una pena porque James Wan, bueno, que viene de estar un poco etiquetado en el gran blockbuster, ¿no? Ha venido dirigiendo Aquaman, A Todo Gas, películas con alto presupuesto y un poquito de acción y demás. Y él quería volver un poquito a sus orígenes de Saw, Expediente Warren, un poquito películas más chiquititas con las que él se divierte más innovando, probando trucos nuevos y demás. Y esta peli se desata. O sea, James Wan dice, venga, el cine de terror de terror elevado, ¿no? Que comentábamos antes, que a Alberto no le hacía mucha gracia, dice, yo voy a hacer todo lo contrario. O sea, voy a sacar a relucir la cara B del género de cositas más divertidas, a lo mejor que no me tome tanto en serio, que la gente no se lo tome tanto en serio, y hace una película, para mi gusto, fantástica, súper divertida, con un cuidado en la puesta en escena, en la narrativa visual, en los giros de guión que tiene, que son increíbles. Y luego un poquito, que por eso, que hemos hablado también en la cosa de eso, los efectos prácticos que tiene, que James Wan dice que quería utilizar efectos prácticos en su película, animatrónicos, abusar lo menos posible del CGI. Y creo que por esa razón la película luego luce tan bien, y será una película que con los años, espero, que se convierta también en una peli de culto, como le pasó, ¿no?, a la cosa, y que la gente disfrute con ella, que creo que... A mí, yo la vi en el cine y me gustó mucho, la verdad. Hombre, James Wan, que Saw sí que lo petó, o sea, se quedó como película de culto al principio, pero en cuanto empezó a rascar un poco de superficie... Sí, hay saga ahí para años y años. Yo, de hecho, he visto la 1 y la 2, ya con la 1 me quedo contento. No he visto las de Expediente Warren, porque yo soy un poquito mío para el cine de terror, pero sí que es verdad que se fraguó una leyenda dentro de lo que es el género, con James Wan, que luego... El hecho de haberse cocido con estas primeras pelis de terror le valió para posicionarse dentro de Warner con cierto poder adquisitivo, dirigiendo Aquaman y dirigiendo alguna más de la franquicia. Y bueno, con esta Maligno, que sí que la lástima es eso, que no recaude, pero no deja de ser una historia interesante o por lo menos una peli con una trama que sí que te lleva hacia aspectos y fondos bastante interesantes. Sin hacer grandes spoilers, la peli va de una chica que después de tener un incidente empieza a tener visiones de los asesinatos que está cometiendo un asesino en serie. Hay un rollo ahí de fantástico que no se sabe muy bien por dónde va, hasta que la película rompe por la mitad y hay un tercer acto totalmente ya loco y fuera de cualquier concepción que pueda haberse hecho el espectador. Pero es un tipo de película que, bueno, juega un poquito con muchos subgéneros, ¿no? Con el slasher de asesino en serie, con un arma extraordinaria, ¿no? Muy llamativa. También con el sello James Wan de espiritismo y fantasmas y demás. Y después ciencia ficción. Hay un toque ahí de ciencia ficción con unos referentes muy claros que no se pueden comentar porque entonces ya entramos en terreno spoiler, pero que a mí me flipó, me encantó. El trabajo actoral también es muy bueno y luego que, como ha dicho Rafa, el jump scare, que es marca de la casa también James Wan. Yo creo que Expediente Warren tiene, si por algo se ha hecho muy famosa, porque es una de las películas de terror con los mejores sustos y mejor construidos. Esa tensión creciente hasta que de repente te pega el susto. Que estalle, y el por corazón favor, ahí ya se te sale por la boca. Ya tienes manta para taparte ya. Es como, por favor, que termine ya la tensión. Y es una peli que tiene, bueno, una temática ahí un poco de encontrar la identidad, de luchar con las dos caras que tiene una misma persona, ¿no? Y un poquito, pero el argumento tampoco es que sea una cosa... Bueno, pero al fin y al cabo, dentro de lo que es el cine de terror, tampoco vamos a pedir una complejidad argumental y narrativa sí se puede meter, porque el género de terror sí que da para eso.
pero en cuanto a tramas y demás, normalmente suelen ser bastante arquetipos. No Sí, solemos encontrar hay- historias muy, Hay muy directores complejas en su trama. bueno, buscan contar algo a través del terror, como este tipo de cine que digo, el terror elevado que se lleva ahora, ¿no? Del Faro, Midsommar. Son películas que el terror lo utilizan como vehículo narrativo para contar otra cosa que poco tiene que ver con el terror. Pero sí que hay directores que utilizan el género para contar cosas que a lo mejor la relevancia que tiene tampoco es muy grande, pero sí que son temas que a mí por lo menos me resultan interesantes. Pero bueno, de todas maneras, Maligno sí que reúne prácticamente todas las condiciones para ser una buena peli de Halloween. Ya tienes ese momento de susto que os va a mantener en tensión a todos los amigos ahí un poco atrapados. Y luego, pues, no deja de ser divertida, porque al final de lo bien lo que buscamos en Halloween es un poco, pues, pasárnoslo bien, ¿no? Que no Sí, solo se nos pasa llevemos el mal, susto, pero se pasa luego- bien. Se Ahí pasa está. mal, pero se pasa bien. Yo creo que es una peli que funcionaría muy bien en festivales y demás, porque es para ver en grupo y reaccionar juntos, ¿no? A la película, sí. Eso muchas veces es algo que hemos reivindicado alguna vez en el programa, pero que no se termina de entender muy bien, ¿no? El ver una peli en conjunto y saltarse un poco las normas de protocolo para ver cine, el quitarle la pantalla, el No hay nada más divertido, despotricar, no hay nada más divertido que verte una película con 4 o 5 amigos con sus patatas, sus refrescos y o gritar a la pantalla o cantar las canciones del musical el que sea y tal. Es súper divertido. Y Halloween es una perfecta excusa para eso. Para quedar en casa de cualquier amigo y ver una película de miedo o Pesadilla ante Navidad. No, yo Maligno la tengo pendiente, es la peli de Halloween de este año. Yo en Halloween tengo una tradición, ver El Cuervo y otra película nueva de terror. Tú eres de los que te preparas Halloween ya con meses de antelación, Sí, lo ¿no? que pasa es que Te lo pones del el Cuervo listado yo lo y- estoy alargando porque digo, otra vez El Cuervo, parece que además pasan muy rápido ya los años, cierta edad. El Cuervo precisamente Pero ahora... me ha recordado, cuando él ha dicho, dice, no, empieza con una peli de terror y termina aquí desembocado, me ha recordado un poco a Cabin in the Woods, la de que se llamó aquí La cabaña en el bosque, que empieza como una peli de 5 estudiantes, no sé qué, ya que yo termina siendo un despiporre espectacular que Totalmente. diciendo, pero esto no es lo que yo estaba viendo. O sea, como tú pares la película, vayas a un sitio y vuelvas y dices, tú, espérate, Me lo estás habéis viendo otra cambiado. cosa. Sí, sí, lo habéis cambiado. Entonces me ha recordado un poco eso, espero verla Maligno y a ver si se cumple todo esto. Bueno, pues ahí tenéis otra peli para apuntar para la noche de Halloween, Maligno. Y también trae serie. Traigo serie que creo que es de la mesa, creo que Alberto la vio, se la zampó en una tarde, la de Misa de Medianoche, de Mike Flanagan, que es un autor que yo, las primeras películas que ha hecho no las he visto, la de Oculus y alguna más que tiene Hash, me parece que no la he visto, pero vi Doctor Sueño, esa secuela del Resplandor que tampoco funcionó en taquilla, también se pegó el batacazo, que a mí me gustó mucho, ya la comenté en otro programa. Y cuando estrenó serie, que tiene unas cuantas en Netflix, tiene La maldición de Hill House y la otra que no recuerdo ahora mismo. Bly Manor. Sí, de Bly Manor. La maldición de Bly Manor. Que se ha gustado un poquito menos, me parece, pero las dos funcionaron muy bien. Y Mike Flanagan, por fin, en esta serie consiguió hacer una historia que tenía en mente desde sus primeras películas, porque en el juego de Gerald, que creo que es suya, esa sí la he visto, es una adaptación de una novela de Stephen King, sale un libro que se llama Misa de Medianoche, y en la película de Hash hay dos personajes que están hablando, que hablan del libro de Misa de Medianoche, que lo está escribiendo una de las protagonistas. Y entonces es algo que él tenía ahí, y que ahora cuando ha tenido la oportunidad, pues Netflix le ha dejado producirla, y yo creo que vuelca un poquito todo lo que ha ido aprendiendo como cineasta, como narrador. Está muy bien escrita, está muy bien dirigida, son solo 7 capítulos, es muy concisa lo que quiere contar, pero es verdad que estaba comentando mucho la gente que es una serie en la que los protagonistas hablan demasiado. Entonces se le puede hacer pesada a quien quiera un poquito más de acción. O para que se la vean una tarde. Claro. Es un poquito... Sin señalar a nadie, ¿no? Sin señalarme a mí mismo. Hay unos monólogos, unos soliloquios que, bueno, están escritos magníficos, a mí me encantan, muy emocionantes, muy emotivos, porque la serie habla de muchos temas que a Stephen King le gustó mucho, lo puso en Twitter, que no tiene nada que ver él con la serie, pero lo puso en Twitter, que la recomendaba para que la viera la gente en Netflix, y tiene mucho que ver, ¿no?, con esos personajes tormentados de Stephen King, esos pueblos aislados en los que el fanatismo religioso ha hecho mucha mella, tiene muchas cosas en común con el cine de Stephen King, con las novelas de Stephen King, con todas las adaptaciones que se han hecho. Y la serie cuenta la historia de un pueblecito al que vuelve un cura. Al principio no se sabe muy bien quién es, viene a sustituir al cura antiguo que estaba en el pueblo, que se ha ido de viaje.
y empiezan a suceder cosas extrañas en el pueblo, cosas cada vez más extrañas. Y al final deviene pues en una historia clásica de terror, pero donde el terror está muy de fondo. Lo importante es la historia que tienen que contarnos los personajes. Quizás por eso, como película de terror para Halloween, quizás alguien busca algo un poquito más divertido, un poco más movidito. Tiene que haber un poco de abanico para todo el mundo. Pero si alguien no lo ha visto y decide hacerse... para reflexionar un poquito más, que el terror... A ver, tiene unos sustos que tiene momentos que acojonan bastante. Pero sí que es verdad que es minoría dentro de la serie. Pero sí que tiene momentos que son de terror puro y duro. Además, le da mucha importancia a la serie a la palabra, al relato, ¿no? A lo que cuentan los personajes de ellos mismos. Y ¿cómo decirlo? El enemigo, el malo de la serie, quizá que un no elemento quiero desvelar que el propio relato, ¿no? O lo que intentan contar y lo que tú te vas imaginando que ellos cuentan, siempre, o sea, puede ser casi como un personaje recurrente, claro, ¿no? Tiene mucha relevancia. Que aparezca de importancia ahí y tú digas, no sé si lo que me está contando va a pasar, es real, ha pasado o qué importancia va a tener dentro de este relato. Y luego tiene el contraste con el malo de la serie, que no puedo desvelar mucho quién es, que no le hacen falta palabras para hacer lo que tiene que hacer. Se lía ahí a lo suyo y bueno, la serie a mí me encanta, está muy bien. Creo que Mike Flanagan, si os ha gustado Doctor Sueño de Mike Flanagan, creo que esta serie es muy recomendable. Bueno, prácticamente Doctor Sueño y El Resplandor, otras dos películas también que pueden ser o pueden funcionar perfectamente para un buen maratón en Halloween. Es verdad que Doctor Sueño, no sé si se le ha castigado en demasía por ser secuela de lo que es, ¿no? Que prácticamente El Resplandor es, si no de las mejores. Pero es una buena peli que yo creo que, claro, los fans acérrimos del Resplandor son las que han dicho, es que esto no es El Resplandor, Stephen King está flojeando, ¿sabes? Pero entonces yo creo que por ahí no se dio, pero es una muy buena peli. Es que a mí me gustó también mucho, sin ser un gran fanático, no haber leído la novela ni nada. Funciona como secuela, funciona como homenaje. Lo que pasa es que quien no ha visto El Resplandor, está la versión de cine, la versión del director, yo creo que también se perdieron un poco, pero porque creo que la versión normal duraba 3 horas, el director 3 horas y pico, sí, 4, no así, 3 horas. Una cosa así. Mike Flanagan me gusta mucho, a mí me gustó mucho más las dos anteriores series. Esta creo que cuece todo demasiado lento para mi gusto, obviamente, pero es cierto que él tiene de tema central un drama normalmente familiar que le puede pasar a cualquier persona. En este caso es el protagonista que comete un crimen y entonces pues eso como los va atormentando. Pasaba tanto en Bly Manor como en Hill House. Las dos primeras tienen más que ver con historias de fantasmas y esta pues tiene otro tipo de terror, también clásico, pero es otro tipo de elemento de terror. Yo vi Hush, que por cierto tanto el juego del Yela como Hush están en Netflix, bueno, aparte de Bly Manor, todo esto hemos hablado, y Hush sí me gustó. Hush es un slasher al uso, una chica que además es sorda y vive en medio de una cabaña en el bosque y la van atormentando, además el típico láser con cuchillo y demás, típico Scream. No hay el láser sin cuchillo. Sin cuchillo y sin máscara blanca. No hay. Entonces a mí me gustó bastante. Yo la recomiendo en Netflix que la vea la gente porque a mí me sorprendió bastante, la verdad. Bueno, pues al final no solo nos hemos llevado varias recomendaciones, Alberto recomendó La Cosa, que es bastante importante dentro de lo que es el género de terror. A Alejandro de Pesadilla ante Navidad, que puede ser un poquito más para todos los públicos, sin ser de Navidad y sin ser de Tim Burton, no pasa nada. Jesús también ha recomendado Maligno y también Misa de Medianoche. Y bueno, pues al final hemos terminado hablando también de muchas pelis más, como por ejemplo Shaun of the Dead, que la ha destripado nuestro compañero Rafa. Y bueno, pues la trilogía del Corneto, El Resplandor. Se quedarían muchas pelis de miedo y muchas muy buenas pelis de terror para ver y hacer en un buen maratón de Halloween. Pero bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí y esto es lo que os recomendamos y que, por supuesto, paséis muy buena noche de Halloween y también Día de Todos los Santos, por supuesto. Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo McGuffin. Adiós.